Bueno, señores, cuando el pueblo vota por un presidente, lo hace con la esperanza de que ese mandatario llegue al Palacio Nacional para hacer las cosas correctas. Y siempre que comienza un nuevo mandatario, hay una gran expectativa en el pueblo dominicano que espera que ese presidente lo haga bien. Y eligen un presidente de un partido y los contrarios a ese presidente lo que están también es esperando que el gobierno lo haga bien. Porque si el gobierno lo hace bien, es el bienestar de todos los dominicanos. Por eso, siempre la gente espera que el gobierno haga la cosa correcta. Miren, el pueblo dominicano ha sufrido de mucha decepción. Primero, tuvimos que durar 30 años en la época de Trujillo, viviendo esa época 30 años. Después que matan a Trujillo, vino una inestabilidad, porque entonces todos querían gobernar y ninguno daban para gobernar, hasta que apareció un tal Joaquín Balaguer, que se adueñó del poder y duró 12 años consecutivos gobernando y haciendo de todo. Y sobre todo con una gran represión policial en esos 12 años de Balaguer. Después que el pueblo se cansó, se hartó de Balaguer y estaba dispuesto a votar por el que fuera para que se fuera Balaguer y viniera alguien nuevo, pues el pueblo decidió votar por Antonio Guzmán Fernández. Antonio Guzmán Fernández, de origen campesino, dedicado a la agropecuaria, llegó al poder para sustituir a Balaguer después de esos 12 años de Balaguer. Y Antonio Guzmán introdujo grandes cambios y se respiraron aires democráticos en el país en ese inicio de ese gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Y estando Antonio Guzmán en el poder, el PRD tenía otro candidato que se decía iba a ser mejor gobierno que don Antonio Guzmán Fernández. Ese era Salvador Jorge Blanco. Y si el gobierno de Antonio Guzmán era bueno, se esperaba que el de Jorge Blanco fuera excepcional. Ay, Dios mío. Qué gran decepción para el pueblo dominicano cuando subió Jorge Blanco, que hizo todo lo contrario a lo que él decía en la oposición. Y vino la carestía de los productos de consumo básico, vino la represión al pueblo. Miren, en el 84 fue un asunto terrible lo que pasó en una huelga que hubo y mataron muchísima gente. ¿Y qué sucedió después de eso? Que el pueblo dominicano, cansado, harto de los atropellos de ese gobierno de Jorge Blanco, de esa decepción que había recibido el pueblo porque llegó un gobierno que hacía lo contrario a lo que había dicho que iba a hacer, pues el pueblo decidió recurrir a Balaguer, decidió traer otra vez a Balaguer. Balaguer, que había salido derrotado después de 12 años de gobierno, fue aclamado y traído de nuevo. Entonces Balaguer llegó a gobernar con un nuevo estilo y se mantuvo 10 años más haciendo la cosa que él quería
desde el Palacio Nacional y haciendo lo que fuera para quedarse. Después de 10 años, Balaguer salió del poder, pero para salir del poder, Balaguer se negó a dejar que José Francisco Peña Gómez fuera presidente de la República Dominicana y prefirió mejor dar su apoyo al PLD, que tenía como candidato a Leonel Fernández, y llevar a ese partido al poder. Llegó el PLD, un gobierno que tenía hasta un álbum de la corrupción y que decía que todo el mundo era corrupto y que cuando llegara ese partido se iba a gobernar diferente y que iba a ser este partido de República Dominicana un lugar donde no se hablara de corrupción. Válgame Dios, justamente lo contrario fue lo que hizo el PLD. Llegó al poder Leonel Fernández y lo primero que hizo fue aliarse con un grupo de empresarios y vender o regalar las empresas del Estado al sector privado. Pasarle al sector privado empresas estatales, empresas estatales que eran disque deficitarias, pero empresas estatales que en el gobierno de Balaguer la utilizaba como una especie de labor social, porque Balaguer mantenía los ingenios operando, aunque con pérdida, pero también llevaban tranquilidad a muchísimas comunidades que dependían de la producción azucarera, comunidades que tenían garantizados los servicios de agua y energía eléctrica, porque eso lo cubría la industria azucarera. Pero todo eso desapareció cuando llegó al poder el PLD y Leonel le pasó todas esas empresas al sector privado. Ahí mismo comenzó un nuevo estilo de gobernar en el país. Y Leonel, que había llegado de que hacer la cosa bien hecha, decepcionó al país, pasándole todas estas empresas al sector privado. 4 años después, Leonel no aspiró a la reelección, sino que el PLD intentó ganar con Danilo Medina, pero el PRD postuló a Hipólito Mejía. Hipólito, quien tenía la fama de haber sido un extraordinario ministro de Agricultura cuando el gobierno de Antonio Guzmán, Hipólito fue el ministro de Agricultura, secretario de Agricultura, que rescató al país tras el paso del huracán David, y hizo una labor extraordinaria en agricultura. Entonces la gente tenía la expectativa de ese gran trabajo que había hecho Hipólito Mejía en agricultura y deseaba que un presidente regresara a hacer algo así, y votaron abrumadoramente por Hipólito Mejía, quien derrotó a Danilo Medina en su primer intento por llegar a la presidencia de la República. Hipólito llegó al gobierno con el PRD e hizo y deshizo, pero provocó una crisis económica tan grande en el país que grandes bancos quebraron, y esto fue un desastre económico el que hubo en ese periodo de gobierno. Y ese gobierno tan malo le dio la oportunidad de revivir a Leonel Fernández, quien fue postulado por el PLD, e Hipólito se impuso y dijo que él iba por la reelección. Y esto provocó una división a lo interno del PRD, y cuando fueron a elecciones con un PRD dividido,
y Leonel Fernández con un discurso diciéndole al país quién te subió el arroz, quién te subió el huevo, quién te subió el aceite, y todos los productos carísimos y un desastre económico que había sido el gobierno de Hipólito Mejía, pues Leonel Fernández acabó con Hipólito y volvió a ganar la presidencia de la República. Y se quedó en el poder por 8 años más. Leonel Fernández Reina, con un desastre en el gobierno de gente haciendo lo que le parecía, y de el gobierno de Leonel con su mente de que tenía que construir un metro, y todos estos problemas pues agravándose en el país hasta que salió. Pero también hizo el gobierno de Leonel Fernández un contrato con la minera Barrigold, donde le regalaban todo el oro a la Barrigold, y la Barrigold prácticamente no le dejaba nada a República Dominicana, algo que se criticó bastante. En medio de toda esta crítica llegaron las elecciones y Leonel no se pudo repostular, sino que el que se postuló fue Danilo Medina por el PLD, y Danilo Medina alcanza la presidencia de la República. Cuando Danilo Medina llegó al poder, la medida más populista que él hizo inmediatamente fue renegociar el contrato de la Barrigold y hacer que la Barrigold que pagara más impuestos y ganara menos. Y eso fue motivo de mucho aplauso y de mucha gente, pues decir que en ese momento sí, que ahora sí el gobierno va a ser, que ahora no es Leonel, ahora es Danilo, y Danilo es un hombre de sentimiento. Y me parece, yo en medio de ese discurso de Danilo Medina, en una cobertura que teníamos en Supercanal, yo le decía a Esther Fernández, que me acompañaba en ese momento, en esa cobertura, que Danilo Medina iba a salir peor que Leonel Fernández. Que Danilo Medina iba a hacer muchísimas barbaridades desde el gobierno. Y Esther Fernández se sorprendió de que yo, en ese momento en donde Danilo presentaba credenciales y anunciaba cambios en un contrato como ese de la Barrigold y que tantas cosas buenas que venían, yo dijera que iba a ser un gobierno malo. Y yo le decía, sí, yo conozco el estilo de Danilo Medina y no espero nada positivo de su gobierno. Después de pasar un tiempo, Esther Fernández un día me llamó y me dijo, nunca se me olvida que tú lo dijiste, que ese gobierno no iba a servir. Porque uno sabe, y los políticos siempre dicen y dicen. En medio de todo esto, señores, Danilo Medina se la envió 8 años en el gobierno, y el pueblo dominicano, una decepción grandísima, votó para que Luis Abinader llegara al poder. Y llegó Abinader en medio de una algarabía y una fiesta con una palabra: cambio, cambio y cambio y cambio. Y todos esperábamos el cambio. Pero qué decepción. Fue un cambio como de reversa. La economía estancada. La seguridad ciudadana, un desastre. Los ricos más ricos y adueñándose del gobierno. Y los pobres pasando grandes dificultades. Es y ha sido un gobierno con muchas incógnitas, este de Luis Abinader. Pero lo más decepcionante es que las cosas que Luis Abinader criticaba en la oposición, llegó al gobierno
para hacerla. Y una de las cosas que criticaba y que se lamentaba Luis Abinader era que el gobierno retrasara la entrega del dinero a los partidos políticos. Y ahora él está haciendo exactamente lo mismo. Una de las cosas que criticaba Luis Abinader era el uso de los recursos del Estado en campaña electoral. Y ahora Abinader hace exactamente lo mismo. Criticaba a Abinader que el gobierno inaugurara obras en la campaña electoral y ahora Abinader está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué la gente cuando está en la oposición tiene un pensamiento y vende una imagen y cuando llega al gobierno hace exactamente lo contrario? Miren desde dónde venimos, con decepciones y decepciones y decepciones el pueblo dominicano. Después que le dieron ese golpe de Estado a Juan Bosch en el 63, más nunca el pueblo dominicano ha tenido un presidente que el pueblo se pare a aplaudir y que diga, está haciendo que este país vaya por buen camino. Ningún presidente ha salido bien valorado. Todos salen por la decepción del pueblo. El pueblo dominicano está decepcionado de la gente que le ha tocado gobernar, porque todos llegan con una idea de endiosarse en la presidencia. Y a veces llegan y uno cree que tienen buenas intenciones, pero lo dañan. ¿Usted sabe por qué? Porque para ser buen presidente en este país hay que olvidarse de favorecer sectores y hay que olvidarse de negociar desde el Estado. De eso deben olvidarse los presidentes. Y hay gente que ha conseguido tanto dinero en este país que uno no sabe ni cómo es que tienen capacidad todavía de darle la cara a este pueblo al que le han quitado tanto, por no decir al que le han robado tanto. Seguimos con más.